¿Cuál es el origen de los miedos en los niños de corta edad? Exactamente el mismo que en los adultos. No existe diferencia entre... el miedo es miedo y afecta igual a absolutamente todas las personas. Entonces, cuando un niño... aquí voy a hacer un paréntesis. Bien es cierto que los niños, desde que nacen, su sistema nervioso y su cerebro no está del todo formado. Y por ello hay cosas que todavía no experimentan. Por ejemplo, un niño de 2 años no sabe lo que es la vergüenza. Un niño de 2 años puede caminar desnudo por todos lados, se mete el dedo en la nariz, se lo mete en la boca, no tiene vergüenza. No porque todavía no se la hayamos inculcado, porque no tiene absolutamente nada que ver con la educación. La vergüenza le va a surgir, es totalmente inevitable. Solamente que su cerebro y su sistema nervioso todavía no pueden experimentar vergüenza cuando tienen 2 años. Cuando ya empiezan a llegar a los 3 años, a partir de ahí ya empiezan a experimentar la sensación de miedo. Antes de los 3 años, el miedo que sienten es puramente biológico. Cuando le da hambre y tiene miedo de no comer, de morirse, llora porque no puede hablar. Entonces, el miedo está, pero es un miedo biológico. A partir de ahí, de más o menos los 3 años, es cuando ya empieza que si el miedo a la oscuridad, que si el miedo a estar solos, que si el miedo, porque ya su cerebro lo puede experimentar y empieza a descubrir qué es el miedo. Pero al final de cuentas, el miedo es una sola cosa. No existe un miedo a las alturas, un miedo a la oscuridad, un miedo a que te rompan el corazón, un miedo. No, existe miedo. Y ese miedo se te detona cuando estás solo en la oscuridad, con las arañas, ante la soledad, ante esto, ante lo otro. Pero el miedo es una sola experiencia, es una sola cosa. Por tanto, cuando un niño experimenta miedo, está experimentando el mismo miedo que tú. ¿Cómo guiarles y cómo ayudarles? Aprende primero tú a manejar tus miedos, a integrarlos. Y entonces, exactamente igual le vas a enseñar a los niños. Pongo el ejemplo muy común. A mi sobrino le enseñé a manejar el miedo con 3 años y medio aproximadamente. Empezó a tener miedo de dormir a oscuras, no quería dormir a oscuras y se estaba convirtiendo en un problema. Así que le enseñé a manejar el miedo con la integración emocional, donde obviamente a un niño de 3 años no le puedes poner a integrar por 20 minutos, pero pequeñas integraciones de 1 o 2 minutos, y le enseñé junto con su mamá y su papá a cómo manejar el miedo a la oscuridad. Y a partir de ahí a cada otro miedo que tuviese, porque se manejan todos iguales. Bueno, entonces lo primero, aprende a manejarlo tú y luego se lo explicas y se lo enseñas exactamente igual a tu hijo o a tu hija, solamente adaptas las palabras y las cosas que le dan miedo. Con 3 años no va a tener miedo de no llegar a final de mes, pero con 3 años va a tener, pues a lo mejor miedo a la oscuridad, o a lo mejor va a tener miedo de ir al colegio, o la experiencia que esté viviendo de acuerdo a su edad.